Oaxaca en su historia, la historia de Oaxaca en los 485 años de ser elevada al rango de ciudad. Y aquí en la esquina del 20 de noviembre y Mina, en donde pues trabajamos en un espacio de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, aquí estamos para poder comentar esta segunda parte. Muy cerca de aquí, como lo indiqué, está un templo, el templo de San Juan de Dios. Pero no era el templo de San Juan de Dios en enero de 1522, era una incipiente ermita que estaba formándose, una pequeña construcción de orden religioso, en donde si bien se bautizan Coyolicaxin, copo de algodón, hija de Abutzol, y Cosijo es descendiente de los Achilas primero, segundo y tercero. San Juan de Dios empieza a nombrarse de esa manera a partir del momento en que llegan a la ciudad los juaninos. Los juaninos son una orden religiosa dedicada a la atención de los enfermos, es una orden hospitalaria. Y en esta orden hospitalaria se significaba su gusto, su placer, su dedicación a los enfermos. Entonces retoman lo que es una ermita ya hecha templo, construida al sur de una plaza. Por eso la plaza originalmente se llamó Plaza de Santa Catarina, porque bajo esa advocación se empezó la ermita. Después se llamó Plaza del Marqués, porque el marqués había escogido a través de un cuñado de él, que es el que inicia la construcción de una casa, que sería la casa del marqués. Por eso se llamó Plaza del Marqués. Y bien, esa construcción que hoy luce abandonada, es donde estuvo muchos años la comisaría en la calle de Aldama. Esa construcción que se encontraron vestigios no solamente de cimentación castellana, sino vestigios arqueológicos de las primeras cimentaciones, de la construcción de los zapotecas, de lo que ocupan los mexicas y posteriormente los españoles. Como toda construcción religiosa, tiene que tener observancias, ¿sí? Y las observancias de los juaninos fue que en esa construcción se ampliara y se construyera una bóveda de cañón en ese templo. Recordemos que el templo es el templo de Jesús, el templo es el cuerpo, y de esa forma se construyeron todos los templos religiosos. Así que se añade un hospital y un convento. Toda la manzana era de los religiosos. Pero esta orden religiosa desaparece con la ley de reforma. El templo, recordemos el rayo que cae en 1862, que es un rayo que destruye la totalidad de lo que era el convento y parte del templo, no así un Cristo que queda ileso, y que ese Cristo años después es llevado a la catedral de la ciudad de Oaxaca, en donde se le coloca en una capilla lateral, que es hoy en día la capilla del Señor del Rayo. Y este Cristo taumaturgo, que es un Cristo milagroso que los oaxaqueños le tienen mucha devoción, es un Cristo que intercede por aquellos que le piden al Señor, a Dios, algún milagro. Por eso es tan venerado, tan visitado, se celebran 3 misas al día y es precioso contemplar esta imagen con una cruz de una manufactura ordenada por el arzobispo Eulogio Gregorio Guilo y Zabalza en la Ciudad de México. Me parece que es una cruz cargada a una casa de renombre, como pueden ser casas Tiffany. Es una cruz muy elaborada, muy bonita. Bien, San Juan de Dios a través del tiempo se convirtió su convento y su hospital en un mercado. El mercado de San Juan de Dios, y así durante muchos años fue durante todo lo que fue la mitad del siglo y finales del siglo XIX conocido como tal. Pero a partir del siglo
XX ya se le empieza a conocer como mercado de la industria, por algunas reformas que se le habían hecho y se le había ampliado, como se amplió y se construyó totalmente el mercado Benito Juárez Maza. El mercado de San Juan de Dios quedó en la historia, el mercado de la industria quedó en la historia. ¿Y qué es para nosotros hoy? Pues es el mercado 20 de noviembre, por aquella fecha que celebra o conmemora el inicio de una gesta revolucionaria a principios del siglo XX. Así que nuestra historia del primer templo se va dando y extendiendo a través de los demás templos. San Juan de Dios, si bien es el primer templo, continúan las ermitas, como es la de la Santa Veracruz, que da origen al templo del Carmen Alto, como es la ermita de San Sebastián, que da origen a la Soledad, y como son templos como el Carmen de Abajo. El Carmen de Abajo, alguien discutía hace muchos años si no era la primera ermita, la ermita de las Lágrimas de San Pedro, y que posteriormente se convirtió en templos con diferentes advocaciones. Sin embargo, cuando llegan los padres carmelitas, ocupan unos la parte alta, la ermita de la Santa Veracruz, y otros la parte baja, que había sido originalmente la ermita de las Lágrimas de San Pedro. Así que podríamos ubicar esa ermita por 1543, fecha muy importante en la historia, es más o menos los años o el año que se nombra Marqués del Valle a Hernán Cortés. Bien, los templos en Oaxaca fueron creciendo y fueron construyéndose y desaparecieron algunos, como el de la Coronación, que estaba aquí frente a este lugar. Otros templos que desaparecieron fueron el de Tepeaca, en lo que hoy es el barrio de Jalatlaco. Otro templo que desapareció fue la ermita y después templo de San Bernardo, en lo que es la Resolana. Pero templos que Oaxaca ha tenido y que son el orgullo no solamente por su arquitectura, sino son templos de las órdenes como los agustinos de 1580, los mercedarios de 1600, San Felipe Neri de 1700, templos como, por ejemplo, San Cosme y San Damián, que originalmente era una capilla que estaba dentro de lo que era un hospital, el Hospital de la Sangre, que lo único que queda son las oficinas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en la calle de J.P. García, esquina con Independencia. Ese pequeño templo de San Cosme se convirtió para el culto popular y quedó fuera de lo que era el hospital. Otros templos que se han construido de magnífica manufactura son la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, que, como dije, originalmente fue una ermita. Después, con todo lo que es la historia que nos dice que llegan algunos acémilas cargando cajas, y dentro de una de ellas viene una imagen, un rostro y unas manos de la Virgen de la Soledad, y que dentro de ella también venía un Cristo. Pero la historia nos habla de un Cristo y siempre pensamos en el Cristo en agonía, crucificado. Sin embargo, este es un Jesucristo que es el Cristo de la Asunción, o sea, la ascensión del Señor a los cielos. ¿Qué quiere decir? Que esta pequeña estatua, esta pequeña imagen en bulto, se llevó a una ermita, a la ermita de la Santa Veracruz, y mide aproximadamente 1,10 m y está ubicada en el templo del Carmen Alto. Ahí está como una figura en uno de los altares laterales a la izquierda, y es muy fervorosa la devoción que la gente del barrio le tiene y que lo conoce como el Cristo o el Señorito. Este Señorito, que data de esa época, 1534-37, está todavía conservado con una túnica y un estandarte en la mano. Y cuando buscábamos en la historia muchas veces un Cristo crucificado, pensábamos que ese Cristo no correspondía. Oaxaca está llena de historia,
Si algo le sobra a Oaxaca es historia, pero es una historia de diferentes formas. La historia religiosa que establecen los que evangelizan, los predicadores, los dominicos. Una de las órdenes más predominantes en todo lo que es el sureste de México. ¿Por qué? Porque ellos llegan a Oaxaca el 28 de agosto de 1528. Se hospedan o pernotan o viven algunos meses en lo que es el pequeño templo de la ermita de Santa Catarina. Para 1537-38, que llega el primer obispo Juan López de Zárate, ya los dominicos estaban en su primer convento. Su primer convento fue San Pablo de Soriano. Y ahí es donde empezaron a construir a partir de que se le dieron en 1529, se le dieron los primeros lotes para iniciar su construcción. Cuando Juan López de Zárate llega, pernota de igual manera en este pequeño templo, y en este templo de San Juan de Dios es donde vive hasta que inician la construcción en 1543 de la catedral. La catedral de Oaxaca duró muchos siglos construyéndose y es una de las más hermosas construcciones que tiene Oaxaca. Construida bajo la advocación de la Virgen de la Asunción, y en la parte de alta, cuando vemos su frontis, podemos observar a un San Marcial, porque Oaxaca en el clero secular está bajo la advocación de San Marcial. En cambio, los dominicos corresponde a lo que es en sí la provincia de San Hipólito. San Hipólito. ¿Por qué Santo Domingo fue tan grande? Porque los dominicos construyeron por todo el estado conventos portentosos, enormes conventos, para predicar el Evangelio. Y ellos son, en sí, la conquista espiritual de esta Oaxaca, nuestra ciudad, que está cumpliendo 485 años de ser ciudad.